Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy médico neumólogo y es un honor estar entre ustedes, oncólogos. Yo me dedico en particular a broncoscopía y actualmente me encuentro haciendo estudios de oncología torácica en el INER. Agradezco al comité y agradezco al doctor Alatorre por la invitación. Aquí están los objetivos de la plática. En estos 20 minutos yo voy a dar un paseo con ustedes por una serie de situaciones donde quiero dejarles algunos mensajes. Cada uno de estos temas es amplio, entonces yo lo que quiero es más que nada dar algunas pautas de cómo nos comportamos en esta fase del diagnóstico nosotros los neumólogos en la actualidad. Entonces vamos a hablar de algunas generalidades, definiciones y principios en el abordaje diagnóstico del cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que se estudia en una biopsia de cáncer de pulmón? Diagnósticos tempranos y nódulos pulmonares solitarios, abordaje de masas pulmonares y de mediastino, tipo de biopsias de mediastino y parénquima pulmonar, biopsias de las metástasis de un posible cáncer primario pulmonar, diagnóstico en derrame pleural maligno, conclusiones. Como vamos a estar hablando de broncoscopía y otras cosas, aclaro que en esta plática no vamos a hablar de intervención, que sería más que nada paliación de síntomas, tos, hemoptisis, disnea, neumonía posobstructiva o derrames pleurales o tratamiento, que también es parte del intervencionismo. Entonces, dentro de las generalidades, bueno, el cáncer de pulmón es un reto multidisciplinario, es el primer mensaje que yo quiero dejar. Tenemos que hacer grupos de trabajo, ya esto se lleva a cabo en otros países, en Europa son frecuentes las unidades neumo-oncológicas. La ventana de oportunidad del diagnóstico y tratamiento de estos pacientes es reducida, es otra cosa importante. No es raro que todos hayamos tenido un paciente que llega y no está en un ECOG tan malo y cuando lo acabamos de estudiar ya está en un ECOG malo, ¿no? Entonces hay poco tiempo para estos pacientes y ya de por sí van llegando tarde. ¿Qué pasa antes del reporte pato-inmunohisto? Así le puse, pato-inmunohisto molecular, porque es un reporte completo que lleva todas estas fases. Entonces, antes de esto, bueno, existen dificultades técnicas, retrasos del paciente para llegar con el médico, luego retrasos de los médicos de primer contacto y también retrasos de los neumólogos. Diagnósticos por imagen también se llevan a cabo en este punto, y diagnóstico con biopsias ganglionares o pulmonares. Y bueno, en esos esfuerzos de diagnóstico y estadificación, muchas veces el oncólogo, sobre todo el oncólogo médico o el cirujano oncólogo se ven involucrados. Aquí una definición importante para nosotros los neumólogos, bueno, la neumología intervencionista, que es un término que sí existe, es un campo de la neumología en evolución y que lleva un enfoque invasivo y se utiliza para enfermedades benignas y malignas y pone mucho interés en el cáncer de pulmón. Sobre invasión mínima, que también vamos a estar hablando de esto en los diferentes estudios, es el conjunto de técnicas que por visión directa, endoscópica o por otras técnicas de imagen, utilizan vías naturales o pequeños abordajes para introducir herramientas en el cuerpo humano. Diagnóstico temprano, bueno, ya estuvimos hablando de esto. Diagnóstico temprano, como se ve en la parte inferior, implica que ya la enfermedad ya existe en el paciente, y de lo que se trata es de que antes de que se haga el diagnóstico usual, que es tardío, se haga el diagnóstico temprano de ser posible, y eso es parte de la evolución natural de la enfermedad. Y aquí lo que vemos es, bueno, parte de la patogénesis molecular del cáncer. Para mencionarlo, bueno, empieza desde el epitelio normal, viene la hiperplasia y pasa por una serie de etapas desde metaplasias, displasias, hasta que se hacen severas y se hace el carcinoma in situ, cosa que es importante en algunas pruebas de diagnóstico temprano, como vamos a ver la autofluorescencia. Bueno, después de la displasia, pues ya viene la parte de carcinoma invasor y empieza el problema. Otra parte que quiero mencionar antes de entrar en materia son algunos principios o preceptos para antes de biopsiar un paciente, que ese es el tema principal de esta plática, la biopsia. Entonces, de los preceptos que les quiero mencionar, bueno, el primero es ¿no? ¿Para qué operar un paciente no quirúrgico, ¿sí? Con cáncer de pulmón? Por ejemplo, tenemos un paciente en estadio 4, ya estamos diciendo que el paciente no es quirúrgico, y si partimos de la premisa que la cirugía en cáncer de pulmón debe ser curativa, o buscando esto de alguna manera, bueno, entonces debe haber una buena razón para operar un paciente no quirúrgico. Entonces, si no hay una buena razón, tenemos que usar técnicas de invasión mínima.
Otro principio importante, bueno, tenemos que tener precaución en biopsias en pacientes no quirúrgicos. Ya estamos diciendo que el paciente no es quirúrgico, pero puede ser que no sea por un estadio avanzado nada más, puede ser que el paciente esté deteriorado, o puede ser que tenga una baja reserva pulmonar, que nosotros la estaríamos midiendo por pruebas funcionales o fisiológicas. El paciente retiene dióxido de carbono, tiene un FEV1 bajo, debajo de 1.5 litros ya hay que pensarlo más. Si fuera el caso, bueno, hay que mandar pruebas de ejercicio cardiopulmonar. Si el consumo de oxígeno es bajo, menos de 15 mililitros por kilo por minuto, ese paciente no debe ser sujeto a cirugía. Principio número 3, siempre intentar biopsiar el sitio que ofrezca mayor estadiaje. Ejemplo, si tenemos un paciente con un tumor del lado derecho primario pulmonar y tiene la cadena ganglionar supraclavicular tomada en el lado izquierdo, que es contralateral, en automático por TNM8 ese paciente es N3. Entonces, esta biopsia, sin necesidad de abrir o operar al paciente, ya pudimos nosotros saber qué tipo de tumor tiene y qué estadio tiene de N. Y precaución, no confundir masas pulmonares primarias con metastásicas, que eso también todos hemos visto que llega a pasar. Pensamos que el problema es primario pulmonar y realmente está en el abdomen, como les voy a volver a insistir más adelante. Entonces, ¿a qué se sujeta el estudio histopatológico? Bueno, primero a las tinciones básicas, determinar si es un problema maligno, tratar de determinar ahí si esto es las grandes, de células pequeñas, de células no pequeñas. Y después eso tiene la inmunohistoquímica clásica del cáncer de pulmón. Posteriormente tenemos que buscar marcadores moleculares. Lo que ahorita se utiliza más es buscar el FGR primero. Como son excluyentes de otros marcadores moleculares, bueno, primero se busca ese, después el LK. Normalmente ahí le paramos en la investigación porque son los tipos de tumores. Estamos hablando aquí principalmente de adenocarcinomas en estos dos. Estamos diciendo que se tiene que mandar este tipo de búsqueda molecular, ya que tiene una implicación en el tratamiento. También se pueden buscar otros hallazgos como el PDL1 y es importante mencionar que las biopsias deben ser suficientes para poder hacer todos estos pasos, ya que si no se completan los pasos, si es un paciente susceptible de tratamiento molecular, por ejemplo, y no tenemos tejido, pues van ustedes a estar solicitando más tejido. Aquí es para recordar nada más la proporción de adenocarcinoma que es mayor en este caso, son de este lado, que es mayor en los no fumadores y el escamoso en los fumadores. Ok, aquí hablando de inmunohistoquímica, los tumores primarios pulmonares, encontramos el CK7 positivo y en algunos metástasis encontramos el CK20 positivo, el CDX2 positivo. Sobre adenocarcinomas es frecuente encontrar el DTF1 positivo, la calretinina, el WT1, el D240, el CK56, el HMBE1. Sobre algunos tipos ya particulares, en las escamosas, el P63 positivo, el CK5 positivo y células pequeñas, el TDF1 y el CK8, la camogranina y la sinaptosficina. Sobre esta distribución de los marcadores moleculares, ahora ya hablando específicamente del cáncer de células no pequeñas y principalmente de adenocarcinoma, encontramos una serie de proporciones donde en México el EGFR positivo se llega a ver hasta el 30% de la población. El LK es menos frecuente y se alcanza a ver en un 3%, 5% en un momento dado, no es tan frecuente. Y el resto de marcadores moleculares pues también se pueden investigar y se pueden sujetar a diferentes estudios de tratamiento blanco. Sobre la forma en la cual se ha ido agrupando a los pacientes, aquí vemos desde abajo, en 1990, el paciente con cáncer pulmonar, pues no se diferenciaban tanto entre los tipos, ya después empezaron a hablar sobre células pequeñas y células no pequeñas, ya después empezamos a hablar ya más sobre diferenciar sobre todo adenocarcinoma, que es susceptible de tratamiento, y ya a partir de los últimos años, pues ya buscar, como estamos diciendo, marcadores moleculares específicos.
Bueno, ya hablando sobre nódulos pulmonares solitarios y masas pulmonares, el nódulo pulmonar se define clásicamente como una lesión radiográfica simple, pequeña, de menos de 3 centímetros. Por definición, arriba de 3 centímetros sería ya contado como una masa. Generalmente tiene un borde bien delimitado, redondeado, y está delimitado por parénquima a su alrededor. Los pacientes suelen estar asintomáticos, ya que los nódulos y tampoco las masas dan muchos síntomas en sus primeros centímetros de crecimiento. Y bueno, no hay rasgos asociados a la imagen. Por ejemplo, no se encuentran aneuropatías ciliares, atelectasias o derrames pleurales. Los nódulos pueden ser sólidos o subsólidos, y esto ejerce un reto. El aumento del uso de la tomografía, como estábamos viendo, para screening y para diagnóstico, e inclusive no es raro que un paciente se haga una tomografía por otro motivo y aparezca algún nódulo pulmonar de manera incidental. Entonces ha llevado a identificar nódulos de manera frecuente. Esos nódulos múltiples se definen cuando se encuentran varios nódulos debajo del centímetro, y a veces estos son pequeños y se consideran específicos cuando miden menos de 4 milímetros. En este contexto, bueno, un nódulo pulmonar solitario puede referirse a un nódulo dominante entre varios que estén presentes, sobre todo si ese está creciendo o tiene características malignas. Este cuadro que es grande, solamente es para ejemplificar. Aquí tenemos las causas de nódulo pulmonar maligno, que están arriba las que son primarias pulmonares, abajo las metastásicas. Cabe mencionar que lo que es mama, cabeza y cuello, melanoma, colon, riñón van mucho a pulmón. Y del otro lado están todas las benignas. Entonces, encontrar un nódulo pulmonar sí no es un gatillo para decir eso ya se opera en este momento. Se tiene que pasar por una serie de razonamientos. Sobre lo que serían los estudios diagnósticos en nódulos pulmonares, pues lo que podemos decir es que tenemos nódulos pulmonares por radiografías, nódulos pulmonares por tomografía, y la radiografía no es tan útil como la tomografía. Se piden tomografías con un corte de 1 milímetro, y el tamaño, bueno, a mayor tamaño, mayor probabilidad de malignidad. Si están creciendo, también hay que sospechar que sean malignos. Los bordes espiculados nos deben de alertar mucho como un problema, y la aparición de lo que sería la corona radiada. Entonces, mencionamos que no es tan útil la placa de tórax. Aquí tenemos algunas clasificaciones de nódulos pulmonares donde se ven los nódulos subsólidos y sólidos. Y bueno, es importante mencionar eso porque los nódulos subsólidos son los que muchas veces son adenocarcinomas. Entonces, normalmente despreciábamos un nódulo subsólido o no lo seguimos por suficiente tiempo, y resulta que esos son los que tenemos que tener más cuidado. Las calcificaciones, sobre todo por tomografía, pueden dar patrones de malignidad o de ser benignos. Y bueno, cuando es maligno es cuando tenemos una lesión asimétrica donde de repente sobre una cicatriz se bota un área de calcificación, y los patrones benignos son estos que están aquí, sobre palomitas de maíz, calcificaciones concéntricas, calcificaciones centrales y difusas. Aquí, por ejemplo, tenemos una calcificación excéntrica. Entonces, esto nos debe llamar la atención como algo potencialmente maligno, ¿no? También los bordes espiculados nos deben de alertar. Y aquí, por ejemplo, tenemos esto que le llaman corona radiada, que es un área como de espeluchamiento del nódulo, que es altamente sugestivo de malignidad, y que esto se está infiltrando en el tejido. Hay otros estudios ya más reconocidos para el estudio de nódulos pulmonares, como el PET-CT, y bueno, esta decisión depende de la probabilidad preprueba muchas veces que tenemos. Para esto hay calculadoras. Entonces cuando hay probabilidad intermedia o alta, está más indicada hacer esto, sobre todo si los nódulos miden más de 8 milímetros, ya que los nódulos menores a 8 milímetros van a hacer, aunque sean malignos, va a ser más difícil que puedan captar el medio de la 18 desoxiglucosa, y entonces no estaríamos viendo la realidad de que sí es maligno, y estaríamos teniendo un falso negativo. Aquí, por ejemplo, de este lado tenemos una calculadora de varias que hay. Esta es una forma de calcular la probabilidad de malignidad, pero hay una serie de calculadoras disponibles en un momento dado.
Bueno, entonces, cuando biopsiamos un nódulo, que es un reto para nosotros porque los nódulos son difíciles de biopsiar, bueno, cuando la probabilidad por prueba es alta y cuando los datos de posible malignidad por imagen nos alertan o hay un vaso nutricio. Sobre las formas de biopsiar un nódulo pulmonar, bueno, tenemos la autofluorescencia de la vía aérea, el NBI, biopsias en los nódulos pulmonares también pueden incluir nuevas tecnologías como navegación electromagnética, ultrasonido renal y confocal. Aquí haciendo la división, bueno, la autofluorescencia y el NBI en vía aérea es forma de ver desde displasias ya muy notorias y carcinomas in situ en el tejido del bronquio en pacientes que para nosotros son de alto riesgo y son luces que hacen una fluorescencia especial con el tejido. Las nuevas tecnologías que estamos hablando ahorita de este tipo, pues incluyen también el ultrasonido radial como estamos mencionando, que es de uso endobronquial. Aquí, por ejemplo, tenemos esto que es la autofluorescencia y lo que hace es denotar, ¿sí? Sobre la luz verde lesiones que no se estarían notando tan fácilmente sobre la pared. Aquí, por ejemplo, vemos cómo está entrando la sonda dentro del bronquio y este ultrasonido es de 360 grados y lo que está haciendo es viendo toda la periferia del tejido y aquí, por ejemplo, estamos viendo algunas imágenes hipercoicas que nos señalan que hay un tejido distinto al pulmonar y que normalmente es lo que biopsiamos. Estas fotos para ejemplificar nuevas tecnologías en lo que sería navegación electromagnética. Esta tecnología ayuda a que el broncoscopista pueda llegar al nódulo. Es costosa esta tecnología, no está disponible en México. Lo que tendríamos sería el ultrasonido radial. Con respecto a la estratificación, bueno, también nos ayuda todo esto a hacer una estratificación, como estamos mencionando, para determinar no solamente el tejido de la tumoración, sino también lo que sería mediastino y a veces los metástasis. En un momento dado, pues todo esto ya nos debe llevar a la estratificación. Ya hablando sobre la estratificación de mediastino y de la masa por estudios de imagen, tenemos que también se utiliza lo mismo, radiografía, TAC y PET. La radiografía normalmente cuando hay un tumor ya avanzado, pues es algo muy franco. La tomografía nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico por imagen y a planear la resecabilidad, y si no es resecable, pues a planear las biopsias. Aquí, por ejemplo, también tenemos el uso del PET en esta situación ya para el diagnóstico de masas, que también es útil. Si tenemos un PET negativo por ejemplo, de mediastino, pues ya no está indicado hacerle lo que sería un EBUS y se tiene que ir directo a un estudio ya de mediastinoscopía, pero si tenemos un PET positivo, lo indicado en este paciente sería biopsiarlo por EBUS para no tener que mandarlo a cirugía si sale un estadiaje elevado. Normalmente el punto de corte en pulmón sigue siendo 2.5 unidades SV. Y bueno, sobre lo que serían algunos ejemplos, aquí tenemos algunos ejemplos de adenocarcinoma que estamos viendo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está periférica la lesión, aquí tomó el bronquio y hizo una telectasia. Aquí, por ejemplo, está simulando lo que sería un mesotelioma, y de este lado pues tenemos la típica lesión con todas las características que estábamos mencionando. Sobre otros tipos de tumores también pueden cavitarse, como estamos viendo aquí, los característicos de células escamosas, y pueden llegar a crecer mucho y siendo centrales. ¿Cuándo biopsiar una masa pulmonar? Bueno, según la imagen, según marcadores tumorales, no tanto para pulmón, como ustedes bien saben, sino si piensan que viene de otro lado el problema. Y bueno, hay que hacer la revisión del resto del cuerpo en caso de sospechar que la enfermedad metastásica. Más de una ocasión ha pasado que alguien biopsia pulmón y el primario estaba en riñón o estaba en ovarios o algo así, ¿no? Y bueno, de todas maneras, a sabiendas de eso, a veces es más fácil biopsiar el pulmón que el tumor primario. Eso, por ejemplo, pasa mucho con algunas cosas, algunos tumores que piden que primero se biopsie el pulmón en un momento dado. Entonces, el pulmón es como un árbol. Aquí hay que ver la parénquima, hay que ver las ramas, hay que ver las hojas, y eso nos ayuda a nosotros a poder hacer la explicación a los pacientes y nosotros planear. Esto es como un árbol, esto es como lo estaríamos viendo el árbol, pero realmente si lo volteamos, pues se parece mucho. Y aquí esto lo puse para ejemplificar que, bueno, aquí puede estar un tumor en la periferia central, y dependiendo de cómo esté esto, tenemos que planear cómo hacer la biopsia. Esta es la estratificación del mediastino que estamos viendo. Y para esto característicamente se utiliza el EBUS o la mediastinoscopía. Las biopsias pueden ser guiadas por TAC, por quirobiopsias, biopsia toracoscópica, biopsia a cielo abierto.
Y bueno, aquí esto lo puse para ejemplificar que hay varios tipos de biopsias. Las biopsias pueden ser guiadas con aguja, en un momento dado, y ser transtorácicas. Las biopsias pueden ser, aquí vemos cómo el radiólogo, cuando es experimentado, puede hacer una buena biopsia. Las biopsias pueden ser criobiopsias, que son estas donde se congela el tejido y se puede extraer. Y bueno, aquí las biopsias, mencionar que cuando son tomadas por criobiopsia son más grandes. También aquí mencionando rápidamente que la sensibilidad de la criobiopsia es mayor a la biopsia convencional en diferentes tipos de tumores. Y ya para ir más rápido, aquí tenemos la imagen de una aguja de Wang sobre lo que es bronquios. Y bueno, estamos aquí hablando sobre EBUS también, que aquí nos serviría para poder hacer la revisión del mediastino, como estábamos diciendo, en tiempo real. Es importante el manejo de la biopsia, ya que se toma. Y bueno, aquí hablando sobre el EBUS radial, nosotros estaríamos mencionando que también se utiliza para diagnóstico de masas. Sobre lo que son las biopsias de las metástasis de un cáncer pulmonar, pues posible confirmado. Si las metástasis son contralaterales al pulmón, eso es una cuestión que hay que valorar muy bien si se van a biopsiar. Se pueden biopsiar metástasis óseas si es que el paciente está en malas condiciones para una biopsia pulmonar. Las suprarrenales también se podrían biopsiar en un momento dado antes de una cirugía donde sospechamos que puede no ser un adenoma o que podemos cambiar el plan quirúrgico del paciente. Y bueno, al sistema nervioso central normalmente no se tocan. Ya para terminar, sobre derrames pleurales, pues pueden ser de origen hematológico o sólido, y la citoquímica no es tan útil como para saber, solamente sabemos que tiene un predominio de linfocitos, y la sensibilidad de la citología pues es baja. Por eso muchas veces tenemos que hacer la indicación de una toracoscopía, que puede ser médica o puede ser quirúrgica. Y bueno, ¿por qué hacer una biopsia toracoscópica? Porque muchas veces, aunque tengamos células malignas en la citología, no tenemos tejido y necesitamos ese tejido, como ya mencionamos. ¿Cuándo rebiopsiar? Bueno, cuando no tenemos tejido suficiente o cuando tenemos la evidencia de progresión clínica radiográfica y sospechamos que hay clonas de resistencia, por ejemplo, TNM 790 en adenocarcinomas que están recibiendo inhibidores de la tirosina quinasa. Bueno, entonces las conclusiones, bueno, el futuro, en este caso que proponemos es la formación de unidades neumooncológicas, no operar pacientes no quirúrgicos de manera rutinaria, solo de manera extraordinaria, ya que hay técnicas de invasión mínima. La biopsia debe ser sujeta a inmunohistoquímica, diagnóstico molecular. El manejo de los nódulos debe ser agresivos cuando está justificado, cuando no es vigilancia. Y el mismo procedimiento puede ser diagnóstico para estratificación de mediastino y parénquima pulmonar. Y bueno, existen, nuevas técnicas de invasión mínima mediastinal para el parénquima y la pleura. Sería todo. Gracias.